tarde más a tu programa FAI TV. Recuerda que FAI es un espacio donde se transmite un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esta tarde me acompañan los pastores Joel y Yudilí Valdés. Bienvenidos, pastores. A Dios porque ya estamos casi a un brinquito de terminar este año y Dios ha sido bueno, nos ha permitido estar cada mes nosotros a través de esta programación, pero también lunes y miércoles a nuestros hermanos compartiendo de la bendición del Señor. Sí, pues aún aunque ya tenemos tiempo estando en este lugar, pues siempre tenemos la espinita de cómo será este programa, siempre con ese entusiasmo, con ese deseo de lo que Dios tiene para nosotros. Claro, siempre es diferente, ¿no? O sea, pareciera que es igual, pero hay una esencia diferente en lo que Dios quiere hacer, ¿no? Sí, siempre Dios tiene palabras frescas y palabra nueva, amén, y los retos también que simbolizan hablar de ello, pero también recibirlo. Yo creo que Dios siempre tiene la palabra oportuna para nosotros, principalmente que somos los que preparamos el material, pero también para los que nos ven o nos escuchan. Si usted está haciendo alguna otra cosa y tiene ahí puesta la televisión o el celular, también Dios tiene una palabra muy especial para nosotros. Así es, sin duda que esta tarde el Señor hará algo maravilloso y tenemos un tema súper importante, súper valioso, y por favor te pedimos que nos ayudes a compartir. Gracias a todos los que se conectan a través de la señal de Canal 29 o de las redes sociales de Impulso Televisión y FAI TV. Por favor comparte, porque el tema de hoy, pastor, es bien importante, ¿no? Como que a veces nos dejamos guiar un poquillo ahí por el sentimentalismo y todo, pero hoy vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de un tema y un poquillo controversial. Pero mira, por eso vamos a la escritura, al fundamento, y así pues ya ni nos enojamos, ya ni estamos con dudas de que qué será esto, qué será aquello, porque el tema de esta tarde es Dios, la vida y sus decisiones. Así es. Qué fuerte está, o sea, de la entrada ya empiezan a correr ahí un montón de decisiones que seguramente has tomado, algunas buenas, otras no tan buenas, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Así es. Bueno, pues quisimos aprovechar la ocasión, ya ve que en este mes, de forma cultural y de forma tradicional, pues aquí en nuestro país se celebró lo que era el Día de los Muertos. Y pues aprovechamos la ocasión para poder traer un poco sobre la luz que Dios nos transmite a través de su palabra respecto a este tema, porque es reconocido que nuestro país, que nuestra nación hace humor de todas las cosas, de todo, absolutamente de todo. Y la muerte, aunque es un tema muy sensible, aún los mexicanos, eso no los detiene. Hacen las calaveritas, lo toman de juego, aprovechan para hacer reuniones familiares, pero aún aunque el hombre trate de celebrar, no deja de causar ciertos estragos en la vida de las personas. El ser humano puede, me llamó mucho la atención que hace tiempo apareció un video de unas personas que cargaban aquí un ataúd. Ajá. Y ponían una musiquita y trataban de hacer movimientos con el ataúd. Uh-huh. Y yo me quedaba asombrado porque aunque la gente trate de celebrarlo, trate de sobreponerse a esa situación, no quita la realidad de afrontar ese momento. Y lo mejor de nosotros es que nosotros no vemos los temas respecto a nuestra idea o respecto a nuestra imaginación o respecto a lo que la sociedad comenta, sino que siempre debemos de verlo a la luz de las escrituras. Exacto, ¿verdad? Y como decíamos, aquí en la escritura pues ya no hay sombra de variación. O sea, el Señor estipuló, ¿verdad? Y dejamos de lado pues esas cosas, es que yo me imagino, o es que yo pienso que es así, o que debe ser de esta otra forma. Ahí el Señor habla claro, pastora. Así es, y es que siempre les hemos dicho, Dios tiene la información para cada tema. Uh-huh. Nada de lo que nosotros vivimos o estudiamos está fuera de lo cotidiano, ¿verdad? Desde la educación, como la salud, como este tema importante que lo es las decisiones de Dios con respecto a la vida y sobre todo cómo Dios ve la muerte y cómo nosotros tenemos también que entenderla respecto a cómo afrontarla. A veces, dentro de
contexto de la muerte, pues surgen preguntas, surgen dudas, surgen también reacciones ante la muerte. No todas las personas afrontan ni el hecho de un nacimiento como el hecho de la muerte de la misma manera. Para todos es algo distinto y se vive respecto a la temporada, pero sin lugar a dudas que Dios, ante todo tiempo, ante todo momento, ante toda temporada, pero sobre todo al transcurso de la vida del ser humano, Dios siempre tendrá algo que hablarnos al corazón, porque la verdad veníamos platicando ayer precisamente que estábamos hablando del tema y comentábamos que las personas no todas sabemos afrontar el momento. El tipo de las celebraciones que tuvimos la semana pasada nos hacen creer que como que toda la gente estamos preparados para vivir momentos tanto de vida como de muerte, pero la realidad es que si lo ponemos en comparación con el nacimiento, aún en los nacimientos la gente no está siempre preparada. Hay unos que muy contentos, muy felices y bueno, haciendo comunicándole a toda la familia respecto al nacimiento, pero hay otros que de plano cuando reciben la noticia se asustan, se ponen temerosos, y la muerte no es muy distinta a la hora de afrontarla, porque no todas las personas lo toman con tranquilidad. La muerte, sin lugar a dudas, aunque es algo que todos tenemos seguro, no todos sabemos cómo lidiar con ellos. Y yo creo, a criterio personal, que la verdad, cuando hablamos respecto a las decisiones de Dios sobre la vida de las personas, muchas veces creemos estar preparados, pero la realidad es que no todos estamos listos para ello. Por más que nos mentalicemos, por más que creamos tener la capacidad para hacerlo, si no contamos con la ayuda del Señor, difícilmente entenderemos las etapas. Claro, y hay gente que ni siquiera le gusta mencionar, que no se hable del tema en la casa, ¿no? Porque es realmente tan fuerte que mejor lo evitan. Así es. De hecho, veníamos en el camino, estaba observando que un video donde aparecía y dice, ¿qué tanto puede afectar la pérdida de la mamá? Y aparecía una persona que al parecer era como un reportero y usted lo miraba pues bien portado, una apariencia fuerte, jovial, pero después lo pasan en un momento diferente y luego termina en condiciones de calle. Y el factor que determinó eso fue el experimentar la pérdida de su ser querido, porque son situaciones que estremecen al ser humano, cambian el carácter. En una ocasión me dijo una persona, yo he experimentado que desde que tuve la pérdida de mi ser querido y se me ha vuelto una persona fría. Cuando me cuentan del dolor de alguien más, yo siento como que ese dolor no es tan grande comparado a lo que yo viví. Entonces nos cambia el carácter, nos cambia la forma de pensar, nos cambia los ideales. ¿Y cuántas personas han estado inconformes o con una actitud negativa hacia Dios por no saber entender este momento a la luz de la Escritura? Así es, y es que todo depende de cómo veamos la vida del ser humano. Yo creo que el problema de todo lo que se rodea en torno a la vida y a la muerte respecto a nosotros es entender de dónde provienen todas las cosas. Cuando sabemos y entendemos que todas las cosas proceden de Dios y que Dios tiene el control de todo y que Dios está al pendiente hasta de los más mínimos detalles, sabríamos que las etapas que vivimos son permitidas por Dios, pero que aún en medio de ellas Dios tiene el control. Entonces eso es lo que queremos hablarle, que usted pueda entender el propósito de Dios ante las decisiones de nuestra vida con respecto al tiempo que Dios nos permite vivir, pero también el saber cómo afrontarlos de una manera correcta. Si bien cada persona tenemos la forma de cómo lidiar con el asunto, nunca va a ser igual cuando Dios está en nosotros. A veces platicábamos, hace poquito tuvimos a unas personas cerca de nosotros que perdieron a un familiar. Y decía que dentro de la reunión familiar estaban dos tipos de personas: las personas que tenían conocimiento acerca de Dios y las personas que no tenían apego alguno a las Escrituras, y que entre ellos dijeron, bueno, pero ¿por qué ustedes están tan tranquilos en el momento de esta separación si es alguien muy importante para ellos? Bueno, y ellos explicaban, dice, es que nosotros hemos entendido que Dios es el dueño de todas las cosas, entonces pues tenemos que aprender a saber lidiar y sobre todo no hacernos los fuertes, no hacernos creer que la circunstancia como lo es el duelo se puede vivir sin ayuda, se puede vivir sin que nadie nos respalde. Al contrario, tenemos que saber que Dios aún en eso está ahí. Pues primeramente lo que queremos tocar es dar a entender
los propósitos de Dios con respecto a la vida, ¿verdad, pastor? Así es, y queríamos señalar esa relación que hay entre Dios y la vida. Tenemos que saber que la Biblia dice que reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros sabemos que la razón por la que nosotros estamos en pie es por Dios. La Biblia dice que con amor eterno Él nos ha amado y que por tanto nos ha prolongado su misericordia. La vida es un regalo que Dios nos da. De hecho, una de las referencias hacia Dios es que Él es el autor de la vida. Así es. Hablando acerca de Jesús, como el verbo dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces usted no es obra de la casualidad, no es obra de la fortuna, no es obra del azar, es porque Dios nos dio vida, independientemente de las condiciones en las que nosotros fuimos gestados. El propósito de Dios fue diseñado por Él. Y nosotros tenemos la seguridad de que Dios es el dador de la vida, porque en la Biblia se mencionan varios versículos donde se señalan las etapas del nacimiento. Como cuando Dios le habló a Jeremías, le dice, antes que nacieses te conocí y desde el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces Dios, antes de todas las cosas, desde el vientre, o como lo encontramos en el Salmo 139, donde dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas respecto a uno. Yo le platicaba a mi esposa que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Por lo tanto, si Dios está en las etapas del nacimiento, eso significa que somos el resultado de la bondad de Dios. Así es, la Biblia dice que la vida es un don de parte de Dios, y es que sin lugar a dudas, por más que la ciencia, por más que los médicos han querido poder igualar a Dios con respecto a producir vida en el ser humano, es imposible, porque la Biblia dice que todas las cosas proceden de Él. En Génesis podemos encontrar la referencia bíblica de cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, y dice la palabra de Dios, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, a la ciencia y a la medicina le falta eso, la vida que solamente depende de nuestro Dios. Entonces, si nosotros procedemos de Dios, Él tiene el control de aquello de lo cual Él diseñó, es decir, del ser humano, tanto su inicio como su fin. Exacto, qué tema tan interesante. ¿Qué les parece si nos tomamos un minutito para que corras por tu celular, le mandes un mensajito a esas personas que quizá están pasando un duelo o ya tienen tiempo y no han encontrado como esa parte para seguir adelante? Y por favor comparte esta palabra, porque sin duda va a ser de bendición para mucha gente. También ahí ya sabes el teléfono para que tú nos mandes un mensajito de WhatsApp y vamos a estar orando por ti, porque también pues a veces, pastores, la gente le echa ganas y pues como que no se da el resultado. Pero sabemos que ahí donde nosotros no podemos obrar, el Señor lo hace. Así que por favor, si tú estás pasando un duelo o sabes de alguien que está pasando ese proceso de duelo, envíanos su nombre y vamos a estar orando por ellos. Ayúdanos a compartir y a comentar en Facebook y en YouTube, para que nuestro equipo de intercesores esté también orando por tu necesidad. Ahora sí, pastor, continuamos, por favor. Así es, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 25, dice, ni he servido por manos humanas como si necesitase de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué importante es tener en mente que mi vida es el fruto de lo que Dios ha programado para mí, y ajeno a las condiciones de vida. Sabe que cuando no tenemos algo para resaltar, la gente dice, bueno, por lo menos estás vivo. Pero el estar vivo es un privilegio, el estar vivo es una oportunidad, es un regalo que Dios nos permite tener. O la frase muy común, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Pues andamos, que es lo que cuenta, ¿no? O sea, sin propósito, pero ahí andamos. Así es, y es que Dios tiene un propósito, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones,
que Dios tiene un propósito para cada persona por la cual le permite vivir, incluso aún en la muerte hay propósito. Claro. Hay muchas personas que después de su partida, sus ideales siguen caminando. La Biblia dice que si bien ellos mueren, sus obras continúan. Entonces, tanto la vida tiene un propósito como el momento de nuestra muerte. Pero en medio de todos ellos, si nosotros entendemos que de Dios provienen todas las cosas, que Dios es el autor de la vida, que Él es el que nos da vida y aliento, y Él es el que tiene el control de nuestra vida, entonces podríamos saber que para poder entender el propósito de nuestro ser, de nuestro estar, depende de Dios, pues iríamos a Él. Todo sería más fácil. Nuestra vida tendría un sentido mayor cuando lo amparamos en aquel que tiene el control de todo nuestro tiempo. Porque hay gente que vive preocupada por el día de su muerte. O sea, estoy aterrorizado, vivo, pero la verdad es que tengo temor de cuándo voy a morir, de cómo voy a morir. Y la realidad es que si usted se ampara en Dios, aún en el momento de su muerte, va a ser un momento dichoso. La Biblia dice que es estimada ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es decir, que aún los que conocemos de Dios, la etapa de nuestra partida es algo deleitoso, es algo delicioso. Aun cuando pareciera algo muy triste y muy cruel decirlo, para los hijos de Dios la muerte es un regalo también que el Señor nos permite. Así es, hubo una mujer que sirvió a Dios y me platicaba su hija que cuando ya estaba en sus últimos momentos, que ella estaba tan gozosa cantando y decía, es el mejor día de mi vida, es el mejor día de mi vida, y así fue su último suspiro. Feliz porque sabía que ya iba a la presencia de su Señor de una forma distinta. Así es, y es que aunque mencionamos, por ejemplo, ese tipo de experiencias es con alguien que ha tenido ese encuentro con Cristo, claro, porque Cristo se vuelve nuestra esperanza. Sin embargo, el hablar acerca de la muerte, en la Biblia se menciona que la muerte es amarga, aun cuando nosotros sabemos que la muerte es permitida por Dios, y voy a repetir eso, es permitida por Dios, porque tenemos que saber que la muerte fue la consecuencia del pecado. Exacto. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso les comentaba que hay personas que ante estos sucesos la han tomado contra Dios y viven molestos, viven enojados, con un odio, con un desprecio hacia Dios. Pero debemos de entender que independientemente de nuestra inclinación hacia Dios, la muerte va a llegar a nuestras vidas. Y yo tengo que tener en mente que eso no fue el diseño de Dios para mí. En una ocasión escuché a un pastor mencionar de por qué la hora de la muerte es muy dura. Y él señalaba 3 razones. Él decía, la muerte es difícil de afrontar porque es un momento desconocido. Ajá. O sea, no puedo decir, yo me morí una vez, voy a morir otra vez. No, es algo desconocido, y lo desconocido genera esa intriga, esa incertidumbre, esa inseguridad. Él mismo dice, la muerte es dura de afrontar, dice, porque la vivimos solo. Por eso cuando la gente está cerca de sus días comienza a decir, y miré a mi mamá, y miré a mi hermano, y miré a mi hijo que me habla, como esas figuras que le dan seguridad, porque ese momento se va a afrontar solo, no hay forma, se va a afrontar de forma individual. Pero él remataba y decía, pero lo más importante, la muerte es dura para poderse afrontar porque no estaba diseñada por Dios. La Biblia menciona que el propósito del enemigo y el ladrón es hurtar, matar y destruir. Pero Jesús compensa esa hora, dice, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Así es, y aun cuando el Señor lo ha permitido, no lo tenía diseñado para nosotros así. Eso vino a consecuencia de la decisión del ser humano, y por ende todos y cada uno de nosotros adquirimos esa consecuencia. Aún así, Dios tiene el control del tiempo de cuando hemos de morir. Tenemos que entender una cosa, que nadie le quita la vida a nadie, y esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. Hace algún tiempo tuvimos una circunstancia con un familiar nuestro, y decía la persona, yo permití que la muerte llegara a él. No le hablé al doctor para que lo atendiera, ya estaba muy cansado, decía la persona, y sembró ese resentimiento en contra de la persona que estuvo al cuidado de su familiar, lo que eran sus hijos, y todos estaban molestos por la declaración de aquella persona, y entonces les compartíamos, aun cuando ella quisiera haber atentado contra la vida de él, el tiempo de esa persona se llegó. Quizás fue de una manera en la que nosotros no estábamos esperando, porque aun cuando decimos hay muertes bonitas y tranquilas, la realidad es que la muerte siempre va a doler.
siempre nos va a lastimar, pero Dios tiene el tiempo de cada uno de nosotros. Nadie se va antes, nadie se va después, a menos de que por sí mismos quieran tomar una decisión incorrecta o una vía más fácil para la muerte. Dios tiene siempre el control de nuestra vida y Él sabe en el momento en que hemos de morir. Nos gusta un versículo del libro de los Hechos, capítulo 17, 26. Dice que Él ha prefijado el orden de nuestros tiempos y los límites de nuestra habitación. Mi esposo siempre dice, Dios tiene la rayita hasta donde nosotros vamos a llegar. Claro. A algunos esa rayita les dura 80, 90, hemos conocido gente en Cuatro Ciénegas que ha durado 103 años, 105 años, pero hay otros que la rayita les llega a los meses de gestación, a los años cortos después de su nacimiento. Dios tiene el tiempo y en cada uno de esos tiempos el propósito de la vida se cumplió. Entonces, sane su corazón, no es que la persona se haya ido en un momento incorrecto o que haya sido arrebatado antes de tiempo. Ellos cumplieron el propósito que tenían que cumplir en esta tierra y ese fue el tiempo que Dios estableció para ellos. Ahí es donde entraría la soberanía de Dios, ¿no? O sea, que Dios es eterno y sabe, por ejemplo, cuando pues una persona va a decidir por una salida falsa, como decimos, o la culpabilidad que tomamos en esos casos donde es que pude haber hecho esto, pero, o sea, hay que descansar en esa soberanía, ¿no? Que Él hace y ve más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así es. Aún en lo que para nosotros es inexplicable, el Señor estaba ahí tomando control del asunto. Así es, y es una forma también de ver el amor de Dios. Claro. O sea, Dios a veces toma las decisiones de poder tomar la vida del ser humano por lo que significaría continuar con la vida. A veces nosotros no alcanzaríamos a entender, y el apóstol escribía, dice, nuestra mente no se alcanza a dimensionar las decisiones de Dios, pero aún así, aunque hagamos todo lo posible, Dios tiene un tiempo para cada uno. Sí, y sí me gustaría aclarar ese punto, que cuando mencionamos que Dios es el que tiene la rayita de inicio y Él tiene la rayita final, nosotros no debemos de alterar los tiempos, porque cuando una persona quiere atentar hacia sí mismo, no es algo inspirado por Dios. Vuelvo a decir, esto es una obra del enemigo. El ladrón hurta, mata y destruye, porque los planes de Dios son en vida. La oportunidad para que usted se reconcilie con Dios es en vida. Donde usted tiene esperanza es en vida. Entonces nosotros no podemos querer interferir en los tiempos. Nuestra posición es nosotros saber que Dios tiene un mejor programa para nosotros, confiar en la inteligencia, en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios, y aunque a nosotros nos surgiera que ya acabara nuestra vida, Dios tiene el momento exacto para que eso suceda. Así es. ¿Qué recomendación le podemos hacer a la gente que está quizá viviendo sin propósito, ¿no? Pues aparentemente todo está bien o quizá no, pero individualmente no hay un propósito, no hay una razón. Como que es el cuestionamiento mundial, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Como, ¿para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo encuentran su propósito? Yo siempre les hago una aplicación tan sencilla con algún artículo que hayamos fabricado, por ejemplo el teléfono. Yo nunca voy a alcanzar a entender el correcto funcionamiento del teléfono si no voy al fabricante. Yo puedo utilizarlo de la manera que yo creo, incluso puedo utilizarlo para detener una puerta, como un arma en contra de alguien, pero nunca lo voy a aprovechar y nunca voy a encontrar el propósito de él hasta que yo acudo al fabricante, leo las instrucciones que él ha dejado y tiene un buen funcionamiento. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Cómo yo podría saber cuál es el propósito de mi vida? Yendo a aquel de quien me diseñó, de quien me dio la vida, de quien me hizo venir a la tierra con un plan. Lejos de él no lo voy a encontrar, lejos de él voy a hacer como que encuentro mi propósito, pero la realidad es que quien conoce el rumbo de nuestra vida es Dios, y cuando nos abandonamos en sus brazos y le decimos, Señor, enséñame, dice la palabra, de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría, entenderíamos que nuestra vida es mucho más allá que un producto de la casualidad. Así es. Pastor, ¿tiene algún canto que podamos compartir con la gente? Sí, este coro cita una parte del Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que preste atención a la letra de este coro. Amén.
Aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me alentarán. Aunque me ande rondando la muerte, no temeré. Bendito Cristo, gloria a Él. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, y en el día postrero yo soy el mismo de ayer, soy el mismo hoy, seré el mismo mañana, dice el Señor. Aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me alentarán. Aunque me ande rondando la muerte, te alabaré. Bendito Cristo, gloria a Él. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, y en el día postrero yo soy el mismo de ayer, soy el mismo hoy, seré el mismo mañana, dice el Señor. Y es que con Dios el hablar acerca de este tema nos cambia nuestros ideales. En la Biblia se menciona de un hombre llamado Pablo, y él decía: para mí el vivir es Cristo, y cuando hablaba de la muerte dice: y el morir es ganancia. Conceptos que de forma humana no se alcanzan a comprender, porque el hombre siempre vive con esa inquietud, y como les mencionaba, aunque tratemos de burlarnos o de sacarle humor, no deja de afectarnos, no deja de dañarnos. Explicación a todo, ¿no? A ver, ¿por qué esto? ¿No? Como los niños, ¿por qué el mar es azul? ¿Por qué esto? O sea, a todo queremos darle un entendimiento natural, ¿no? Cuando, pues, eso va más allá de lo natural, y de va lo desconocido. encaminado a la soberanía de Dios. Tenemos que entender incluso, como decíamos, de la vida, las condiciones en las que se da la vida no quiere decir que nuestra vida está fuera de los propósitos de Dios. Y aún sobre la muerte, independientemente de las condiciones en las que se dé, aún en ellos Dios tiene el cuidado. Como bien decía mi esposo, siempre y cuando nosotros no queramos tomar la postura de Dios y decidir sobre mi vida, entonces no estaríamos dentro de los planes de Dios. Así como Dios ha puesto los límites de nuestra habitación, nosotros tenemos que aspirar a su misericordia y decirle: Señor, mira, quizás las condiciones que estoy viviendo es muy difícil, porque se entorna más cuando se habla respecto a alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando las personas a veces quieren que el periodo de su muerte se adelante. Sin lugar a dudas que Dios lo entiende y Dios sabe la situación que estamos pasando, pero aún ahí Dios es tan bueno y tan misericordioso que en medio del proceso difícil que estamos viviendo, Él nos hace entender que el tiempo es de Él. Entonces, la muerte, aún ahí Dios tiene control. La Biblia nos dice que Él es el que da vida, pero también es el que toma la vida. Él es el que de quien proviene la vida, pero también el que permite los momentos de muerte para nosotros. Pero sobre todo que aún en la vida y aún en la muerte, Dios es el consuelo que nosotros necesitamos. Dios no es indiferente ante los momentos de duelo. Como bien lo decía nuestro pastor, es una situación difícil, es una situación dolorosa. La Biblia habla de infinidades de ocasiones donde las personas se enfrentaron al sentimiento y al duelo de la muerte, pero aun cuando la muerte es dura, no hay cosa que el Señor no pueda consolar, no pueda traer tranquilidad a nuestra vida, traer ese confort. Y la muestra más clara la vemos
cuando conocemos la historia de Lázaro en San Juan capítulo 11. Vemos que Lázaro era amigo de Jesús, su familia era amiga de Jesús, y Lázaro pasó por un proceso primero de enfermedad y luego de muerte, y ante la muerte las amigas de Jesús tuvieron reacciones distintas, principalmente una reacción de reproche de alguna de ellas, de decir, ¿por qué el Señor permitió esta situación? Él pudo haberla evitado. Decían en sus palabras, si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dios tenía un propósito en la vida de Lázaro, y quizás en nuestra desesperación, en nuestra impotencia, quisiéramos hacer todo lo posible por evitar ese momento, pero Dios tiene la palabra ideal para que nosotros podamos lidiar ese momento. Y le decía que Dios no era indiferente, Jesús no era indiferente, porque ante el momento la palabra de Dios dice que Jesús se conmovió. Es decir, que Él no espera que nosotros pasemos los momentos de muerte como si nada. Es una idea muy equivocada que las personas tienen hoy en día, que cuando Dios está en tu vida no es que no tengas que llorar, no tengas que sentir. Somos seres humanos, Dios puso en nosotros nuestra caja de sentimientos, de emociones. Él puso tanto los deseos de reír como de llorar, y aún ahí Jesús se conmovió, pero aún en medio de ese llanto, de esa tristeza, Él dio lo necesario para nosotros. Y Jesús mismo expresó ese dolor, ¿no? Al momento de una separación. Así es, sí, lo encontramos en el 11:35, donde dice Jesús lloró. Sí, a mí me asombra que el hablar acerca del duelo, de la muerte, la gente busca la forma de poder evitarla. Siempre buscamos la forma, y a veces, como lo mencionaban en esa palabra, en la desesperación. ¿Cuántas personas han caído en el error de tratar de hacer alianzas con la muerte? Como si la muerte les fuera a favorecer. Pero tenemos que entender que a la luz de la palabra, la muerte no es aliada del hombre. Al contrario, dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. De hecho, Jesús vino a esta tierra precisamente para para ejercer ese dominio. Dice que le quitó el imperio de la muerte al enemigo, a nuestro adversario. Porque la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro, dónde tu victoria? Y yo sé que la gente lo hace por eso mismo, por tratar de que eso no llegue. Tratan de tratar esas alianzas para sentir segura a su familia ante ese suceso, pero por mucho que nosotros mostremos devoción o adoración, a reverencia a eso no se va a poder lograr, porque eso no lo determina ese ser, sino que lo determina nuestro Dios. Entonces, nuestra clave no es refugiarnos en alguien, en un agente externo, sino de ampararnos en aquel que venció la muerte y en aquel que fue consuelo en los momentos de muerte. Es asombroso que en el ministerio de Jesús, Él atendió los procesos de familias que habían tenido pérdidas de seres queridos, de recientes, de muertos recientes, o de muertos que ya llevaban tiempo. Jesús atendió a la viuda de Naín, que tenía su único muchacho que había fallecido, y iban en la procesión, y ahí Jesús hace acto de presencia. O cuando Jesús ministra sobre la hija de Jairo, que estaba recién muerta. Primero Jairo fue cuando su hija estaba agonizando, cuando estaba gravemente, pero en el trayecto que va por Jesús, la niña muere. Pero Jesús lidia esa situación. Entonces, Cristo no es indiferente, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sea que sea la pérdida, como en el caso de la viuda de Naín, o como la hija de Jairo, o como la muerte de Lázaro, su amigo, el mismo Jesús que atendió es el mismo que está al alcance de usted, para que usted se pueda refugiar en Él. Me gustan las palabras de David cuando él decía: me ampararé bajo la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. A mí me gustaba mucho ver las entrevistas, y vi a una artista que había tenido la pérdida de su esposo, y decía que ella tenía la costumbre de dormir agarrados de la mano. Entonces llega el momento donde su esposo muere y ella no puede asimilar la situación, y mandó a hacer una mano del tamaño de la forma del esposo para poder vivir. Pero ese es un engaño en su mente. ¿Por qué? Porque la persona ya no está, pero hay alguien que vino a vendar a los quebrantados de corazón, y se llama Cristo. Y Él puede aliviar su alma, y Él entiende su dolor. Jesús no le reclamó a Marta ni a María que ellas estuvieran tristes. Hay momentos para todo. La Biblia dice que hay tiempos de llorar. ¿Y cuándo es el tiempo de llorar? Precisamente cuando tenemos estos sucesos. Entonces, en una ocasión fui a un funeral y le decía a la persona:
porque de repente dan un consejo equivocado, sé fuerte, no sé fuerte, vive el momento. Siempre hay alguien en la familia, ¿no? Como que tiene que tomar ese papel y luego se convierte como tienes que ser el fuerte, hay una emoción, un sentimiento reprimido y luego eso a la larga trae consecuencias. ¿Detona? Sí. Detona, terminan lastimados en su salud, terminan con reproches, terminan diciendo, es que ustedes sí pudieron llorarlo, es que ustedes sí se pudieron quebrar. Pero yo le digo que Dios no se molesta si usted en algún momento se siente triste, siente nostalgia, si se siente melancólico. Si hay alguien que nos entiende es Él, porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, Dios no es indiferente en estos momentos, al contrario, Él es diseñado, dice la palabra, que Él es nuestro refugio de generación en generación, y con Él nos podemos quebrar, y con Él, a Él sí le podemos decir, no al familiar difunto, escuche, no al familiar difunto, sino a Él, al que vive por los siglos de los siglos. Él sí le puede escuchar, Él sí le puede atender, Él sí vela sus pasos, Él sí está al pendiente de usted. A veces cuando las personas tienen la pérdida de seres queridos se sienten vulnerables y expuestos, pero Cristo quiere ser su roca inconmovible. Pastora, mencionabas ir al fabricante, o sea, el fabricante sabe lo que hay en nosotros, lo que estamos sintiendo. Así es, Dios comprende los sentimientos que nosotros pasamos, porque si bien hay personas que en su desesperación quieren resolver para que la persona vuelva a la vida, también empezamos con el tiempo de canjes. ¿Por qué no fui yo? Porque él tenía toda una vida por delante. Ajá. Es que en mi vida, lo que decíamos, mi vida no tiene sentido, yo estoy enfermo, ¿por qué él que estaba tan sano? ¿Por qué él que estaba tan fuerte? La realidad es que Dios en su soberanía y en su propósito, hablamos de soberanía en su razón de ser y en el control que Él tiene de todas las cosas. Él sabe por qué toma la vida, pero también sabe que nosotros en ese momento estamos sintiendo sentimientos de impotencia, de sufrimiento, pero también como Él nos diseñó, sabe lo que nos hace falta, sabe dar al clavo a través del consuelo. Me llama la atención, y con la experiencia lo hemos visto, que cuando las personas pierden, por ejemplo, a algún padre, Dios tiene forma de consolarlo. Dios sabe la manera de cómo hacer que algunas circunstancias se den en su familia para que vuelva el ánimo, para que vuelva el gozo. Por lo regular surgen nacimientos de eso. Y no es que la persona reencarne en la otra, sino que Dios sabe el significado de otro ser en la vida de las personas. Entonces, Él tiene el ingrediente correcto para poder sanar el corazón. Con Marta y María, Jesús no fue así como que, pues me están viendo que yo soy Dios. Y miren, Él en ningún momento les reprochó, Él vivió el momento con ellos, pero estuvo ahí, y eso es lo que me gusta, que en los momentos donde ellas manifestaron dolor, donde incluso una de ellas va al sepulcro y Jesús se acerca con ellos, y vemos cuando se da el preámbulo del momento donde Jesús llora antes de que Lázaro volviera a la vida. Estuvo Jesús ahí, y eso es lo que usted tiene que entender. Él sabe el proceso que está viviendo, pero no solamente Él quiere tener conocimiento de lo que usted sufre, sino que Él quiere acompañarle. Él quiere acompañarle, porque entonces vemos las palabras de Jesús que le dice a ellas: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella dice: sí, Señor, y nosotros sabemos que en algún momento vamos a volver a vivir. Dice: no, yo te estoy hablando del tiempo presente. Entonces Dios sabe cómo consolarnos a través de Jesucristo, no en algo futuro, sino en algo presente, porque la realidad es que cuando la muerte llega, tenemos mucha gente que nos da palabras de ánimo, pero ¿qué hay cuando todos se van? ¿Qué hay cuando regresamos a la casa y vemos las pertenencias de esa persona? Yo, cuando tuve la pérdida de mi abuelo, fue un hombre que yo amé mucho, podía comprarlo casi como mi segundo papá. Incluso cuando lo estaba viendo en el ataúd, yo quería levantarlo porque mi humanidad quería moverlo, pero lo único que yo podía decirle: Señor, gracias por el tiempo que me prestaste para vivir con Él, ahora enséñame a vivir sin Él, enséñame a entender que Él ya no está, enséñame a comprender que su tiempo llegó y que el tiempo de vida que tú le diste fue el tiempo correcto, porque tú así lo planeaste, pero entonces ayúdame a afrontar mis días, no con la ayuda de Él, porque Él como humano ya no está.
La Biblia dice que está escrito que una persona muera y después el juicio, es decir, ellos no se quedan en el limbo, ellos no se quedan en un lugar vagando, ellos no se quedan intermedios. El hecho de que usted llore no quiere decir que la persona no va a tener descanso. Ellos inmediatamente que reciben la muerte, ellos ya no se dan cuenta de nosotros, ya no nos escuchan, ya no nos ven, ya no pueden incluso hacer nada con nosotros, pero tenemos al mayor de todos, aquel que está vivo, aquel que sí nos escucha, aquel que tiene el poder para hacernos vivir cada momento conforme a su voluntad, pero sobre todo sentirnos abrigados delante del 2 de Corintios 1, 3 y 4 dice: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren. Cada momento que vivimos, si bien parece ser doloroso y eterno, no es para siempre. Cuando nos amparamos en Cristo podemos recibir esas nuevas fuerzas, podemos llenar aquel vacío que la persona está dejando, podemos respirar un nuevo comienzo, ver más allá de las penumbras. La Biblia dice que por una noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es decir, todo proceso va a pasar, pero la agonía usted se la prolonga cuando usted no se toma de Dios, cuando usted no se llena de Dios, cuando usted no se ampara en aquel que nos llena todo, se puede hacer más difícil la agonía y más difícil de sobrellevarla. Pero cuando nos tomamos de Cristo y le decimos: Señor, yo sé que tú tienes la vida mía en tus manos, que tomaste la vida de la persona que estaba conmigo, pero tú tienes lo que me hace falta. Todo sufrimiento va a tener su tiempo de inicio y su tiempo de final. Ayúdenme por favor con 2 puntos. Pastor, decía algo muy importante. Hablarle a Jesús, no hablarle a la persona que nos desprendimos. ¿Cómo la gente puede soltar o cómo puede llevar esa parte de una forma sana? Y pastora, coméntanos por favor cómo la gente, ya sabemos que el Señor es nuestro consuelo, que tenemos al Espíritu Santo, pero cómo la gente puede ir a buscar al Espíritu Santo. Sí, ¿sí? En esa parte, siempre tener el enfoque correcto. Yo a lo mejor no puedo ponerme en contacto con el difunto, pero sí puedo decirle a Dios lo que esa persona representaba para mí. Señor, cuando yo lo tenía en vida, Él para mí era una fortaleza, Él para mí era un punto de apoyo, Él para mí era la persona con la que yo me desahogaba, era la persona que me entendía sin que le dijera palabras, Señor. Hoy yo estoy consciente que Él no está, o sea, saber siempre tener en claro la condición de esa persona. Dios no se va a molestar si yo le digo: Señor, extraño platicar con esa persona, pero ahora yo sé, Señor, que mi plática ya no va dirigida a Él. Lo que le platicaba a esa persona, hoy quiero compartirlo contigo. Ese es el punto. O sea, Dios no se va a molestar si yo abro mi corazón con Él, Señor. Yo necesito ese abrazo, Señor, porque esa era la persona que me apapachaba, era la persona que me mimaba, era la persona que desde lejos podía conocer mi estado de ánimo. Yo sé que esa persona ya no está aquí conmigo, pero tú prometiste estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Yo no te pido que seas ese familiar para mí, sino que llenes todas esas áreas con su presencia. Y yo creo que es la forma en la que podemos sobreponernos a esa situación. Okay. Amén. Y pues qué bonito también es entender que podemos hablarle a nuestro Dios tal y como lo sentimos. Me gusta siempre observar la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, que ellos tenían la libertad de hablarle a Dios tal y como ellos lo sentían. En momento de decirle: Señor, no entiendo el momento que estoy viviendo, no entiendo por qué se fue, yo sé que tú tienes el control de la vida, pero yo no lo entiendo, y Dios de ninguna manera se molesta. Si ustedes han leído el libro de Job, sabrá que en Job había un reclamo no hacia Dios, porque dice la palabra de Dios que Job en todo lo que pasó no vio despropósito alguno, y vaya que tuvo la muerte de sus hijos y de sus hijas, pero él decía: manifiesto mi inconformidad delante de Dios, pero no me suelto de Él. Es decir, te digo lo que siento, te digo que no entiendo, te digo que estoy enojado porque ya no está conmigo, que estoy triste porque ya no está conmigo, pero no me suelto, pero no te dejo, pero no reniego de ti, sino reniego del momento, Señor, pero yo sé que así como reniego del momento, tú vas a poder estar conmigo. Les vuelvo a decir,
No es malo llorar, no es malo manifestar la tristeza, el dolor, pero es lo más indicado que usted puede hacer es ir a Dios, decirle: Señor, hoy voy a llorar, y voy a llorar a grito abierto, pero me voy a amparar en ti. Voy a quizás a darle golpes a las almohadas porque siento desesperación y no sé qué hacer, pero aquí estoy, Señor. Aunque no me digas nada, aunque no me respondas, yo sé que tú estás aquí. Y mire, el coro que tenemos para ahorita, que vamos a cantar, habla de eso, que Él es nuestro bálsamo. La Biblia dice que Él permite la herida, pero también Él la cura. Si bien la muerte, aunque no estaba dentro de los propósitos de Dios, Él la permite para poder algunos traerles descanso a sus vidas. Él es quien tiene el remedio. Y mientras entonamos este coro, queremos invitarle, si usted está pasando por algún periodo de duelo, de tristeza, o incluso lo pasó y no lo ha podido superar, queremos orar por usted. Queremos pedirle al Señor que usted reciba en Cristo ese descanso que necesita. Así que pues vamos a entonar este coro. Cuando solo y triste me siento, Cristo me dice con tierno amor: porque estás triste, ya no estés triste. Yo estoy contigo en tu pena y aflicción. Yo estoy contigo cuando estás triste. Si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo en tu aflicción. Que tu mirada y tu pensamiento de día y de noche estén en mí. Aunque el desprecio del mundo te agobie, más ten confianza, yo al mundo vencí. Escuche lo que le dice Jesús: yo estoy contigo cuando estás triste. Si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo en tu aflicción. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo en tu aflicción. Amén. Deje que el Señor con su dulce amor le abrace, le acaricie, pero sobre todo llene su alma de esa paz que solamente el Señor da. En medio de las separaciones, en medio de los momentos de separación terrenal, cuando viene una muerte, quien nos produce la paz que necesitamos es la paz de Cristo. La Biblia dice que la paz que el Señor nos da no es una paz comparada con nada. A veces las personas emprenden hobbies por superar la pérdida de su familia, y otros que se van de viaje por lidiar el momento, incluso se cambian de casa por no estar en el lugar donde están. Es una paz momentánea porque vuelves al momento, al día del fallecimiento, a los lugares que le gustaban y vuelves a recordar. Pero la Biblia dice que el Señor nos brinda una paz que aunque estés en los sitios donde te relacionabas con ellos, donde ellos trabajaban, donde su vida la llevaban a cabo, tú puedes entender que aunque ellos no están, Cristo sí está. Y eso es suficiente. Pastor. Dicen los tanatólogos, los psicólogos, que el duelo normal, digamos, va de 6 meses a 1 año, y después de 1 año ya es un duelo que hay que tratar con una red de apoyo, ¿no? Y pues sin duda que hay una red de apoyo, ¿no? Que los puede llevar a Cristo. La ciencia está puesta por Dios, claro que sí, hay muchos tanatólogos que te pueden ayudar, pero también hay una familia en Cristo que les puede ayudar, que les puede abrazar, que pueden hacer que te encuentres con ese fabricante, ese consolador, porque es una sanidad y es una paz, un consuelo inexplicable, ¿no? Que no es momentáneo como, ay, o sea, es una salida de que
en este ratito me escapo de eso que estoy viviendo, sino que es una sanidad real. Así es una consolación real, pastor. Sí, lo peor que podemos hacer es encerrarnos, es aislarnos, porque ahí somos presa del enemigo en nuestra mente. Porque aun cuando entendemos que fue programado por Dios, hay que saber reaccionar ante ello. Y lo mejor es no orillarnos, siempre el buscar ese apoyo. La Biblia siempre menciona que mejor somos dos que uno. Y qué bonito cuando tenemos hermanos en la fe, hermanos que nos recuerdan las promesas de Dios, porque ante este proceso hay palabra de aliento para nosotros, no lo damos por perdido, porque la Biblia menciona que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, pero también tenemos esa promesa y esa esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces para nosotros no es un adiós, es un hasta luego. Tenemos la promesa de que en Cristo los volveremos a ver para jamás ser desprendidos de ellos, en una calidad de familia diferente. A mí eso me fascina, porque ya no nos va a unir la sangre, ya no nos va a unir el apellido, sino se va a cumplir la palabra de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Así es. Gloria a Dios. Y que disfrutamos del Dios al que no se le escapa nada. Qué bonito es tener a Cristo en nuestro corazón, porque aún los momentos de la muerte a los hijos de Dios no nos llegan inesperados. En la Biblia habla de un hombre que se le fue avisado el tiempo de su muerte, que el día de su muerte estaba próximo, y cuando aún vamos a enfrentar esos momentos, Dios nos prepara y nos dice, ¿sabes qué? Prepárate. Pasan cosas que después nos damos cuenta que fue Dios el que nos dijo que arregla estos asuntos, visita a tales personas, encárgate de tu vida. Entonces también, si usted no ha enfrentado situaciones de la muerte, pero usted tiene miedo de cuando la muerte le vaya a llegar, yo le aseguro que si usted se ampara en Cristo, Él le da la seguridad que aunque esté cerca de la muerte, todo va a estar bien. Entonces, pues estamos en la mejor disposición de estar orando por ustedes. Usted tiene los números de nuestra página para que usted se pueda comunicar y poder escucharle y poder orar por usted, pero sobre todo acompañarle con la mano de Cristo. Nosotros no hacemos nada, nosotros no tenemos poderes mágicos, no tenemos la varita mágica, cada proceso, decíamos, es diferente, pero tenemos a aquel que sabe ayudarnos a lidiar con los momentos independientemente de cómo se viva. Así es. Oigan, y a mí algo que me gusta mucho es, o sea, me imagino, dice el Salmo, que en aquel libro estuvieron escritas todas las cosas, pero me imagino, o sea, nosotros, por ejemplo, pastor, que la cena de Año Nuevo, no sé, o sea, te ocupas de tantas cosas, tantos detalles, y Dios se ocupó de sus detalles aquí en la tierra, ¿cuánto más Dios se ocuparía de todos esos detalles cuando vayamos ya a nuestra morada celestial? O sea, qué impresionante. Yo no sé si a usted le gusten las fiestas o no, pero todo lo que habla la Biblia acerca del momento en que lleguemos allá, las bodas del Cordero, todo, o sea, está perfectamente planeado. Sí, así es, con Cristo la vida no se acaba aquí. Así Hay cosas mayores, por eso es que los cristianos vemos la muerte como una separación, por eso lo nombramos una separación, porque aquí es nomás un momento de una pausa que nos pone en la vida, porque Dios tiene algo más allá para nosotros. Lo hablamos cuando decíamos las bendiciones que tenemos como ciudadanos del reino hace ya algunos meses, pero con Cristo todo siempre tiene algo más allá. Entonces se sorprendería lo que usted puede encontrar en la palabra de Dios, no solo con la muerte, porque hay muchas historias que podemos seguir aprendiendo, pero también de lo que el Señor nos promete más allá de la muerte. Entonces, pues estamos contentos de que aún en medio de la muerte hay esperanza en Cristo, hay consuelo y hay fortaleza de parte del Señor. Sí, yo quisiera leerles por último un versículo en el libro de Isaías, en el capítulo 57, porque me recordé de que en una ocasión una joven me hizo una pregunta que me cautivó, me causó una impresión en mi vida, porque me dijo, yo tengo una duda, ¿por qué a veces la gente buena dura tan poco? Dijo, ¿y por qué? Porque desde el juicio de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros determinamos que alguien es bueno. Y entonces di con este pasaje, dice la palabra, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante
de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sentirnos tranquilos ante eso? Pues obedeciendo lo que la Biblia dice, que cuando uno le permite a Cristo entrar a nuestras vidas, nuestra forma de pensar cambia y se renueva en su entendimiento para que comprueben cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Y en la misma Biblia nos dice que la voluntad de Dios a los que están en Cristo Jesús es que le demos gracias en todo. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene a lo mejor sufriendo por eso. No sé qué pensamientos han visitado su vida, pero le aseguro que usted va a comenzar a ganar a partir de esta tarde, cuando usted decida: Señor, aunque no te entienda, te doy gracias, Señor. Me cuesta asimilarlo, pero te doy gracias. Y confío en tu sabiduría, y confío en tu soberanía, y confío en tu voluntad. Así es. ¿Qué les parece si oramos por las personas que nos están viendo y están en ese proceso de duelo? ¿Sí? Ok. Vamos a orar. Adelante. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, para transmitirle, Señor, respecto a este tema, Señor. Y tú siempre envías una palabra con un propósito, Señor. Hoy elevamos nuestras oraciones, Señor, confiados en tus promesas, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para pedir por algo, tú has prometido responder, Señor. Hoy, Señor, te pedimos por aquellas personas que tienen recientes, Señor, pérdidas de seres queridos, Señor. Bien lo dice tu palabra, Señor, que la muerte es amarga, Señor. Pero también tu palabra dice, Señor, que tú eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación, Señor. También tu palabra dice que las personas nos podemos amparar, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, para que tu presencia, Señor, ahí sobre cada persona que ha estado al pendiente de este programa, Señor, que no fue movido por otra cosa, sino por ti mismo, Señor. Porque tú, Señor, los atrajiste, Señor, para escuchar esto, mi Dios. Hoy ruego, Señor, para que tu toque, Señor, llegue a sus vidas, para que puedas, Señor, vendar su corazón, Señor, para que puedas traer esa sanidad al alma, porque solo tú lo puedes lograr, Señor. No hay forma en que el hombre pueda superar la muerte, Señor, fuera de ti, Señor. Yo te ruego que extiendas tu mano, Señor, y que las personas, Señor, le den la oportunidad, Señor, a tu Hijo Jesús para que gobierne sus corazones, Señor. Que te puedan declarar, Señor, como el Señor de sus vidas, Señor, porque es de la única manera en que nos atreveremos, Señor, a decirte, Señor, aunque no lo entendemos, Señor, gracias, Señor. Aunque no lo asimilamos por completo, Señor, gracias, Señor. Hoy decidimos confiar en tu sabiduría, Señor. Hoy decidimos, Señor, confiar, Señor, en tu soberanía, Señor. Hoy decidimos, Señor, confiar en tu voluntad, Señor. Y rogamos, mi Dios, que tu presencia jamás les falte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias a todos los que han estado enviando mensajes. Vamos a estar orando por ustedes. Sara Ortiz Alonso, vamos a estar orando por ti. Envíanos un mensaje porque queremos saber cómo va ese proceso de duelo. Y sin duda que si se dejan abrazar por el Señor, pronto ese dolor va a ser transformado en alegría, en paz y en gozo. Ahí tienes el número de WhatsApp, 866-258-2643, para que nos envíes el mensaje, para estar orando por ti. Déjanos saber cómo estás, déjanos saber cómo vas avanzando, si tienes un día bueno, si fue un día malo, porque hay un equipo detrás de cámaras orando. Mira, no es publicidad, pero aquí los pastores son maestros de instituto, hay gente preparada, hay gente profesional. Los miércoles tenemos parte del equipo de la vid que viene a darte el tema de matrimonios. Es gente profesional en la medicina, en la psicología. O sea, no te estamos hablando a la ligera, no te estamos hablando sin fundamento, pero sobre todo es gente que está siendo guiada y usada por el Espíritu Santo para darte a ti las herramientas que necesitas y que sigas avanzando en victoria y en la plenitud que el Señor ha diseñado para ti. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias, pastores. Gracias. Un saludo a todos los que están ahí, como siempre. Los alumnos del instituto, Marla Soto, Beatriz Ríos Valderas, Rosy, muchas bendiciones. Pastor Fernando Garza, Sonia Corpus,
Chencha Rangel, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que nos ayudan a compartir, Dios les bendiga grandemente, los esperamos cada lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde por Canal 29, Impulso Televisión, estamos contigo, todo el eslogan, gracias de verdad, es un honor para nosotros poder estar con ustedes y que se nos acerquen y nos digan, ay, los vimos, este tema me gustó, gracias. Ayúdanos a compartir, no te olvides de ir a nuestro canal de YouTube, Fai TV Monclova, y déjanos por favor ahí tu nombre completo, dale me gusta, activa la campanita para que obtengas el boleto y estés participando en el próximo sorteo de la Cámara del Comercio. Más de 20 regalos que se van a estar sorteando en agradecimiento de todos los empresarios de la región, pues por tu preferencia y siempre también Canal 29 agradeciendo tu preferencia. Así que nos vemos en el próximo programa. Bendecimos Canal 29 a todo su equipo de trabajo y nos vemos el miércoles. Dios te bendiga. Bye, bye.